Ya está grabando. Buen día. Nosotros vamos a exponerles sobre las hormonas incretinas y función pancreática y hepática en felinos. Mi grupo está conformado por Catalina Rosa Pinilla, Dayan Gabriela Zuluaga, Jacqueline Betancourt y quien les habla, Juliana López. Por favor. Bueno, en la tabla de contenido tenemos las hormonas incretinas, de las que hablaremos la etiología, histología, anatomía. La función pancreática, también hablaremos de la etiología, histología y anatomía. Y de la función hepática, hablaremos de la etiología, los cambios bioquímicos, la anatomía y la histología. Por favor. Bueno, las hormonas incretinas. Entonces, las incretinas son hormonas producidas en el tracto gastrointestinal que está en respuesta a la ingesta de alimentos y con efectos sobre las células de los islotes de Langerhans, pues los cuales aumentan la secreción y la liberación de la insulina y también disminuye la secreción de glucagón dependiendo de la glucosa que es circulante. Eh, las principales incretinas son el GLP-1 y el GIP. El efecto incretina consiste en la mayor liberación de insulina por el páncreas cuando pues el estímulo de la glucosa es gastrointestinal, que es también comparado a cuando el estímulo es endovenoso. Por favor. Lo siento, el micrófono no encendía. Bueno, los efectos del GLP-1 en diferentes tejidos. La mayoría de los efectos son mediados por GLPR, con excepción de la sensibilidad a la insulina en hígado, grasa y músculo, que son efectos indirectos. Como vemos en la gráfica, el GLP-1 cuando se activa llega a diferentes tejidos como lo son el estómago, que genera una disminución en el vaciado gástrico. Cuando va hacia el cerebro, aumenta la neuroprotección y disminuye el apetito. Cuando va hacia el corazón, aumenta la cardioprotección y la función cardíaca. Cuando está en el páncreas, aumenta la secreción de insulina, síntesis de insulina, proliferación celular beta y disminuye la secreción de glucagón y apoptosis celular beta. Esto hace que se aumente la sensibilidad de la insulina y hace que en el hígado se disminuya la producción de glucosa y en el músculo, en el tejido adiposo, aumente la captación y almacenamiento de glucosa. Bueno, los cambios etiológicos. En este caso, hablaremos de una enfermedad llamada diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿en qué consiste esta enfermedad? La diabetes mellitus es una enfermedad endocrina, perdón, frecuente en los gatos. Su incidencia pues está aumentando
ya que probablemente debido al aumento de los factores de riesgo, como son la obesidad, la actividad física y la edad avanzada, hacen que pues presente esta enfermedad. Em, Luego, las lesiones identificadas incluyen amiloide insular con o sin vacuolas prominentes a nivel de células del islote. También presenta menor número de células en el islote, raros depósitos linfoides perinsulares y alguno que otro caso en que pues los islotes aparecen, digámoslo así, histológicamente normales. También la lesión identificada con mayor frecuencia en las células del islote que están en la diabetes felina es la amiloidosis, que se llama, bueno, es la amiloidosis insular. Pues aunque el 50% de los gatos normales que son de edad avanzada presentan depósitos amiloides en las células del islote, eh, esta lesión como tal se manifiesta casi más o menos entre el, digamos, 165% que, bueno, en los gatos diabéticos. Asimismo, también cuando hay gatos de control que son como seleccionados, lejos de edad avanzada, se comparan con gatos con diabetes. Y pues estos están afectando eh, mucho a los islotes y también la gravedad de estos depósitos es pues significativamente mayor, lo cual sugiere que haya como una relación causal. Por favor. Bueno, la histología. Los efectos de las incretinas sobre la masa de las células beta son efectos de la señalización del receptor de GLP-1. Entonces, se cree que existe, por decirlo así, una remodelación en el tamaño y la función de las células beta a través de la vida. Entonces, pues esto desempeña un papel muy importante en el, digamos, como en el mantenimiento de la tolerancia normal a la glucosa. Entonces, pues este mantenimiento de la masa de células de los islotes, pues principalmente a través de cambios en número y tamaño de células beta, depende también de la interacción de, digamos, de los procesos de división y de crecimiento de las células beta que son establecidas y pues en las tasas también de apoptosis y pérdidas de las mismas. Entonces, digamos que se consideran más o menos 19 estudios más recientes, los cuales muestran que pues la activación del receptor de GLP-1 refuerza la replicación de células beta y también disminuye la apoptosis de estas, llevándola así a un incremento de la masa pues de las células beta. Como también, pues también existe una evidencia de que el GLP-1 incrementa, por decirlo así, la neogénesis de células beta desde células precursoras en el páncreas. Por favor. Bueno, eh, continuamos con los cambios bioquímicos. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, la secreción de insulina después de la ingestión de alimentos depende, pues no solo de la glicemia, sino también del efecto insulinotrópico de las incretinas. Entonces, la glucosa presenta en la luz intestinal, la cual estimula la secreción mucosal de las incretinas, las que pues a su vez, por decirlo así, promueven la secreción pancreática de insulina. Pues por lo tanto, la secreción de insulina estimulada por la glucosa luminal es mucho más intensa que en sí la misma dosis de glucosa. Por lo tanto, pues se administra por vía endovenosa. Entonces, de ahí es como se va a llamar el efecto incretina. Pero pues, sin embargo, em, digamos que parece ser que la secreción intestinal de incretina no solamente
depende del estímulo luminal, por cuanto a otros factores como los niveles existentes de pues, insulina, que también parecen como influir en esa parte. Luego están como los niveles mayores de insulina circulante, que como los son observados en pacientes insulinoresistentes, los cuales generarían una disminución de la respuesta precoz de las incretinas intestinales de la presencia del alimento, por lo cual hablaría de la existencia de un posible efecto negativo de feedback de insulina sobre la secreción mucosal de las incretinas. Eh, por favor. Listo, ahora por último la anatomía. Más que todo se presenta como en el intestino delgado, ¿sí? Entonces, el intestino delgado y el control endocrino de los procesos de digestión y absorción, pues se han como reconocido una capacidad del sistema digestivo de actuar como un órgano endocrino, mediante señales moleculares que pues pueden actuar localmente, integrando y regulando la actividad de los órganos que, por decirlo así, intervienen en la digestión de los alimentos y también la correspondiente absorción de los nutrientes. Y pues también como a distancia modificando el trabajo de neuronas especializadas que pues como que se agrupan en núcleos situados en el hipotálamo y que pues tienen que ver con el apetito y la saciedad que normalmente da, tanto en animales como en humanos. Eh, bueno, estas hormonas se liberan al torrente mesentérico, lo cual irriga el tracto digestivo y por todo esto atraviesan toda la circulación arterial. Y luego de eso, em, regresan a la mucosa gastrointestinal para estimular la producción de los jugos digestivos. Entonces, esto es por un lado. Y el peristaltismo intestinal por el otro. Y por último, pues la gastrina. La gastrina también es muy importante. La gastrina es producida en las células genteriocrinas de las glándulas pilóricas de la mucosa del estómago. Entonces, esto, digamos que hace que las células parietales de este órgano puedan producir, o bueno, produzcan las cantidades de HCI requeridas para así mismo poder digerir parcialmente los alimentos como lo pueden ser, digamos, como la leche y las carnes. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la función pancreática. Bueno, primero que todo, el páncreas es la glándula que ejecuta, bueno, perdón, el páncreas es un órgano que actúa como glándula endocrina y exocrina. Este ejecuta una función endocrina, que es producir hormonas como la insulina y otras funciones para facilitar la indigestión y absorción de los alimentos. ¿La cambias, por favor? Bueno, los cambios etiológicos de la función pancreática. Bueno, poco se conoce acerca de la etiología de la pancreatitis en gatos y la mayoría de los casos se consideran adiopáticos. Bueno, existen muchas causas para que esta enfermedad se desarrolle, como es la obesidad o dietas ricas en grasas, agentes farmacológicos que también tienen que ver o afectan de alguna manera u otra el páncreas y agentes infecciosos, entre otros. Mm, Y los cambios etiológicos como tales serían la anorexia, que empiezan a presentar deshidratación, hipotermia, pérdida de peso, vómito y por último el dolor abdominal. Cambios, por favor. Bueno, la histología de la función pancreática.
Mm, bueno, la histología de la función pancreática. El páncreas, bueno, al igual que el hígado, es una glándula de gran tamaño que deriva embriológicamente del intestino primitivo. Tiene un componente exocrino y otro endocrino, perdón. La porción exocrina es predominante y secreta el fluido enzimático alcalino que se invierte al duodeno a través de los conductos pancreáticos. Bueno, esto es una glándula lobulada cubierta por una fina cápsula de colágeno que se extiende al parencama en septos finos y delicados. El componente exocrino está formado por numerosos serosos cuyo producto de secreción se vierte en un sistema complejo de conductos ramificados. Y ¿la puedes cambiar, por favor? Y la anatomía de la función pancreática. Bueno, el páncreas está situado a nivel de la segunda y tercera vértebra lumbar, guardando relaciones anatómicas cercanas con el estómago, hígado y duodeno. Esta aporta abundante sangre que procede de las arterias pancreáticas, duodenales, perdón, craneales y caudales. Mm, Esta se ramifica a partir de la arteria celíaca y según a partir de la arteria mesética craneal. Bueno, el páncreas del gato está compuesta por dos partes. La cabeza anterior, que se encuentra entre el píloro y el duodeno, y el cuerpo que se extiende desde la cabeza anterior del páncreas hasta el lado izquierdo del cuerpo dorsal del estómago. La cambia. Ah, no, perdón. Bueno, y alrededor de él, como podemos ver en esta imagen, podemos encontrar la vena aorta, la vena cava inferior, el conducto biliar, conductos pancreáticos, la papila duodenal, el duodeno del intestino delgado, la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas y por último el vaso. ¿La puedes cambiar, por favor? Bueno, y por último están los cambios bioquímicos de la función pancreática. Los cambios bioquímicos más comunes son los incrementos de las enzimas ALT, AP, la bilirrubina, el colesterol, la glucosa. Bueno, las enzimas ALT y AP lo que hacen es liberar torrentes sanguíneos cuando las células hepáticas están dañadas. Ya. El hígado es una de las estructuras más complejas del organismo que se interrelaciona con otros sistemas constantemente. Si nos ponemos a pensar en el hígado de los gatos, las dos enfermedades hepáticas que se presentan con más frecuencia son la lipidosis hepática y la colangiohepatitis. Podemos ver algunos signos clínicos inespecíficos que son muy comunes en ambas afecciones. Los animales afectados pueden manifestar algunos cambios en el apetito, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, vómito y diarreas ocasionalmente y también letargia. Entonces vamos a comenzar a hablar de una de las enfermedades más comunes que les mencioné anteriormente, que es la lipidosis hepática. Este se define como un síndrome colestático que es potencialmente mortal. Afecta a los gatos en mediana edad y se caracteriza por una infiltración de grasa que afecta como mínimo el 50% del citoplasma del hepatocito. Pero también podemos encontrar que en un 5% de los casos la causa puede ser idiopática, siendo en la mayoría de estos una enfermedad secundaria subyacente que activa al catabolismo.
La movilización de los ácidos grasos a partir del tejido adiposo excede la capacidad hepática para procesarlos. En este caso podemos ver a los gatos con inapetencia durante varios días, pérdida de peso, letargia y algunas veces vómitos. En la mayoría de estos casos se hace evidente un aumento de tamaño hepático a la palpación. Y en un 70% de los animales muestran ictericia. Vale, ahora les hablaré un poco sobre la segunda enfermedad que se muestra más en el hígado de los gatos, que es la coloidititis. Este es un término que es utilizado para definir la inflamación que se da en las vías biliares y de los hepatocitos que la rodean. Esta puede acompañarse de un infiltrado mayoritariamente neutrofílico, denominándose colangiohepatitis supurativa, o estar infiltrada por linfocitos y células plasmáticas siendo no supurativa. Esta se puede llegar a encontrar con más frecuencia en gatos jóvenes y aquellos que son de raza persa. En un 50% de los casos, estos suelen presentarse en animales menores de 4 años. La etiología es todavía desconocida, aunque existe una sospecha de un proceso inmunomediado. Inicialmente, los animales afectados suelen manifestar sintomatología leve. El apetito se mantiene e incluso pueden presentar polifagia junto a la pérdida de peso. Los principales signos clínicos que se pueden observar son ictericia y gastritis, que estos no pueden ser evidentes al principio. En ocasiones puede llegar a aparecer hepatomegalia y linfoadenopatía. Bueno, el hígado juega un papel importante en los mecanismos de defensa del organismo, así como en la homeostasis metabólica. Este tiene una enorme capacidad de reserva, por lo que la disfunción hepática solamente se manifiesta tras una pérdida masiva de los hepatocitos. El hígado también tiene la capacidad de regenerarse tras la pérdida de estos hepatocitos, proceso regulado por los factores de crecimiento como lo son la insulina, el glucagón y el factor de crecimiento de los mismos hepatocitos. La disfunción hepática puede ser como tal por problemas del hígado, pero con frecuencia este se ve afectado de forma secundaria por desórdenes de otros órganos. Pues porque, como ya se dijo, el hígado interviene en muchos procesos metabólicos y detoxificantes. Los signos de enfermedad hepática son inespecíficos, así que cuando se detecta la enfermedad ya está muy avanzada. Para determinar la enfermedad hepática suele ser necesarios los parámetros laboratoriales. Cuando hablamos de análisis, aquí hay una tabla de ejemplo de cómo el hígado se altera por ciertas hepatopatías. Tenemos el BUN o la urea. La urea se sintetiza en el hígado, por lo que si hay un fallo en esta, los valores de BUN se ven disminuidos. Por ejemplo, en la enfermedad Shunt, la Shunt portosistémica es una comunicación anómala entre las circulaciones portal y sistémica. También está el ALT, que es la alanina aminotransferasa. Esta es una enzima citosólica
específica del hepatocito. Aquí también se puede notar un aumento en el shunt, además de la hepatitis y el hígado graso, o más llamado lipidosis felina, como nos dijo mi compañera. Este se da por la inflamación del hígado. Está la AST, el aspartato aminotransferasa. Es una enzima que ayuda a determinar fácilmente disfunciones hepáticas. Tiene mucha sensibilidad porque se localiza en el citosol y en las mitocondrias de la célula, por lo que su aumento puede indicar una lisis del hepatocito. La AST en los gatos es un parámetro muy fiable a la hora de detectar hepatopatías. Está la fosfatasa alcalina, compuesta por varias isoenzimas. Esta es un buen marcador para la colestasis. Los gatos producen fosfatasa alcalina limitadamente y lo hacen aproximadamente cada 6 horas. Por lo tanto, cuando hay un aumento de esta, es claro que hay una disfunción hepática. El GGT, que es otra enzima localizada en la membrana de las células, esta también tiene una vida corta, por lo que su aumento puede decirnos que hay un claro indicio de colestasis también. La albumina solo se eleva en condiciones de deshidratación o en quemaduras. El shunt disminuye debido a la escasa producción hepática. En el shunt y también en la hepatitis. La bilirrubina es un pigmento. Cuando estos se destruyen en el vaso, el hierro de la hemoglobina se reabsorbe, mientras que el resto se convierte en bilirrubina. Ahorita voy a dar un mejor ejemplo con este signo. Cuando hay una alteración hepática, los tiempos de coagulación como la PT y PPT se alargan. También cuando hay un déficit de vitamina K. Los ácidos biliares se da por un fallo en la eliminación de la bilis, por lo que en el shunt, en la colestasis y en la hepatitis se aumentan. Comúnmente cuando hay intoxicación, los niveles de colinesterasa pueden disminuir notablemente, como por ejemplo en la hepatitis. Y por último, el colesterol y los triglicéridos aumentan en la enfermedad de hígado graso, pues como su nombre lo indica, es por la acumulación de grasa que hay en ellos, mientras que en la enfermedad de shunt disminuye. Por favor. Este es más que todo un ejemplo a lo que conlleva estas disminuciones y aumentos de enzimas, como hablé anteriormente. La ictericia es uno de los indicios más comunes de que un felino tenga alguna disfunción hepática. La ictericia es un signo que presenta el paciente donde las mucosas toman una coloración amarilla. Esto se produce por la acumulación de bilirrubina que supera los 2 miligramos por decilitro en sangre.
Bueno, pues antes de que el felino se llegue a ver cómo está, por ejemplo, en esta imagen, hay otros indicios que nosotros podemos notar fácilmente para pensar o creer que tiene alguna hepatopatía, como lo son, por ejemplo, la diarrea y los vómitos, que también vienen con cierta coloración amarillenta porque igual se expulsa bilirrubina en cantidad. Por favor. Bueno, las etiologías que pueden causar una insuficiencia hepática pueden ser infecciosas, tóxicas, por medicamentos o fármacos o secundarias de otra enfermedad. En las infecciosas se divide en tres: virales, bacterianas y parasitarias. En las virales tenemos como ejemplo la peritonitis infecciosa felina. En las bacterianas está la leptospirosis. Y en las parasitarias, la toxoplasmosis. Cuando hablamos de las etiologías tóxicas, encontramos que son por plomo, arsénico, tetracloruro de carbono o aflatoxinas, por ejemplo. Cuando hablamos de etiologías por fármacos, están el ketoconazol, el alotano o más común el acetaminofén. Y cuando hablamos de secundarias de otra enfermedad, sea por la pancreatitis aguda o está también la coagulación intravascular diseminada. También se puede dar por anemias hemolíticas, neoplasias primarias o metastásicas, etc. Bueno, todas estas etiologías conllevan pues efectivamente a la disminución de producción de enzimas o el aumento de estas mismas, como lo vimos en la tabla anterior. También se puede dar a un aumento de toxinas, a una acumulación de grasas u otros agentes, como en la enfermedad más común, la lipidosis felina. También puede llegar a haber obstrucción de vías, alteración en los hepatocitos y o trastornos más que todo alimenticios. Cuando se trata de hepatopatías, son más que todo trastornos alimenticios. Por favor. El hígado está dividido en 4 lóbulos, que son el lóbulo izquierdo, el cuadrado y el caudal. El lóbulo izquierdo destaca hacia la izquierda de la línea media y se divide en los sublóbulos lateral izquierdo y medial izquierdo. El lóbulo derecho destaca hacia la derecha de la línea media y se divide en los sublóbulos medial derecho y lateral derecho. El lóbulo cuadrado destaca hacia el plano medial y está parcialmente fusionado al sublóbulo medial derecho. Por su parte, la vesícula biliar está localizada entre los dos lóbulos y junto con la vena porta dividen al hígado en los lóbulos izquierdo y derecho. El lóbulo caudal consiste en los procesos caudal y papilar que están conectados por un pequeño istmo limitado ventralmente por la y dorsalmente por la vena cava caudal. Dentro del hígado podemos encontrar la tríada porta. La vena porta y la arteria hepática en el hígado se dividen en diversas ramas hasta alcanzar el espacio portal. La tríada porta está compuesta
por ramas de la arteria hepática, también por la vena porta y conductos biliares. También la conforman filetes nerviosos, vasos linfáticos eferentes y estructuras que transcurren con la vena arterial y también con el conducto biliar. El hígado es una de las glándulas más grandes y la víscera más voluminosa del organismo. Se encuentra recubierto por una capa de tejido conjuntivo fibroso denominada cápsula de glisol y está a su vez recubierta por el peritoneo visceral. El hígado capacita, almacena y distribuye sustancias nutritivas y vitaminas, degrada fármacos y sustancias tóxicas, mantiene regulación sanguínea, la glucosa, produce mayor parte de las proteínas plasmáticas del organismo, como lo son las albuminas, almacena y convierte varias vitaminas y hierro, como la vitamina A, la D y la K. Es considerado un órgano vital y realiza dos tipos de funciones: la función exocrina, que es la formación de la bilis, y la función endocrina del hígado, que es modificar las estructuras y función de muchas hormonas liberadas por otros órganos. Secreta sus productos directamente desde el torrente sanguíneo. Hay tres formas de describir la estructura del hígado, que serían el lobulillo clásico, lobulillo porta y ácido hepático. El lobulillo clásico tiene una forma hexagonal, mide alrededor de 2 por 0.7 mm. La trabécula adopta una disposición radial desde la vena central hasta la periferia del lobulillo. En el centro hay una vena llamada vena centrolobular. El lobulillo porta es una unidad funcional según la función exocrina del hígado. Eso quiere decir la secreción de la bilis. El conducto biliar intravehicular de la tríada porta será el eje y sus bordes externos son líneas imaginarias entre las venas centrales más cercanas a la tríada. Estos incluyen porciones de 3 lobulillos clásicos que secretan bilis, que se drenan en su conducto biliar auxiliar. También permiten la descripción de las estructuras parenquimatosa hepática, comparable con las otras glándulas exocrinas. El ácido hepático es una unidad estructural de forma romboidal que provee mejor correlación entre la circulación sanguínea, la actividad metabólica y la patología hepática. El hígado es una de las glándulas. Esta es la bibliografía en donde sacamos toda la información. Y esa fue nuestra exposición. Gracias por prestar atención al video.